Hoy es nuestro aniversario, pero la casa parece un museo en el que yo soy la única pieza sin ficha. La mesa brilla bajo la luz perfecta, el mantel doblado con precisión, dos copas vacías que esperan la ceremonia mínima de las palabras. Lin Shu King sostiene una tarjeta entre los dedos como quien sostiene un objeto extraño. La tinta seca de un mensaje que ya no le pertenece. Por la puerta entra Yan Li con esa calma afilada que ha hecho de su indiferencia un arma certera. Saluda con el gesto justo y el tono templado. Su mirada no se posa en ella más de un segundo antes de deslizarse hacia la ventana, hacia el teléfono que vibra en el bolsillo de su traje. No hay reproche. No hay calor. Solo la costumbre de una compañía ausente. «Feliz aniversario», dice él, y la frase cae como una llave que ya no abre nada. En la otra sala, en el sillón donde antes se discutían viajes y proyectos, hay una mujer que mira el vestido de Shu King con ojos de cómplice. No hace falta nombre. Su presencia es suficiente. Un tacto sobre el brazo de Jian, una risa que se adelanta en la conversación. Ese roce pequeño ilumina una sola cosa con crudeza. No solo la han desplazado del centro de la casa, la han hecho prescindible. Shu King ha aprendido a medir la invisibilidad. Durante años fue la persona que renunció a sí misma como quien firma un préstamo, para pagar una promesa, para cuidar un legado familiar, para cubrir los silencios de otros. Se negó a oportunidades que le habrían quitado la libertad económica, creyendo que el precio de permanecer sería menor que el de la traición. Ahora entiende que la moneda que entregó fue su propio nombre. Recordó las noches en las que corregía códigos en la penumbra, después de atender llamadas que no eran suyas, después de aguantar las sonrisas complacientes de quienes pensaban que su talento era una extensión de su silencio. Sus algoritmos, las soluciones que había bosquejado en servilletas y cuadernos, eran como canciones en una lengua que nadie escuchaba. La casa, esa catedral pulcra de vidrio y mármol, contenía un vacío que hablaba más alto que cualquier discusión. La conversación esa noche no fue una pelea, fue una sucesión de pequeñas ausencias. Cuando preguntó por sus planes para el fin de semana, Jan respondió con un lugar y una hora que no la incluían. Cuando quiso tocar la conversación sobre el antiguo proyecto que ella había protegido durante años, él frunció el ceño y la miró con la distancia de quien guarda secretos bajo llave. Ella, por primera vez en mucho tiempo, sintió la claridad helada de una decisión que no admite marcha atrás. No hubo escenas teatrales. No hubo reproches estridentes. Klaus, la abuela política que siempre había tratado a Shu con la cortesía de quien aparta las flores marchitas, aplaudió en secreto cada silenciamiento. Las miradas de la casa se convirtieron en un muro de espejos que devolvía solo lo que ellos querían ver. Cuando Jan la besó la frente, fue el gesto de alguien que acepta la partida de una pieza inútil. Al día siguiente, con esa misma tranquilidad letal que caracteriza a los hombres que se han acostumbrado a mandar, firmó los papeles. El divorcio fue una operación administrativa, una rúbrica que desliza la relación hacia el olvido con la destreza de quien zurce un parche. Los abogados, las formalidades, la consideración formal de conservar una parte equitativa de lo que habían construido juntos, todo se hizo en frío. Shu King firmó sin estridencias. Sus manos no temblaron porque ya hacía años que practicaba la disciplina de la contención. Lo que tembló fue algo interno, una voz oxidada que le susurró que ahora podía respirar fuera del espectro que la definía en casa de Jan. No fue una euforia inmediata. Fue más bien la sensación de que quitaban una camisa demasiado ajustada después de una noche en la que no se ha dormido. Salió de la casa con una maleta pequeña, sus cuadernos de códigos bien protegidos, un collar que su abuela le había regalado y una caja con cosas que la definían sin remordimientos, fotografías de la infancia, 2 cartas antiguas, un llavero con el logo de una vieja empresa donde había trabajado. Cerró la puerta sin hacer ruido. Había una decisión con el peso de un acto ceremonial: desaparecer de ese universo que la había reducido a una nota al pie. En la calle, la ciudad le pareció extraña.
como si durante años hubiera caminado mirando los mapas equivocados. Los edificios le devuelven una luz que no necesita la aprobación de nadie. Sus pasos son firmes. Para quien la observa desde fuera, parece una mujer que se muda a una vida nueva con determinación. Para Shu King, cada paso es un cálculo. Cada respiración, una variable en un algoritmo que deberá reescribirse desde la honestidad. Esa misma mañana llamó a Moen. Moen era su amigo y el único que, en los últimos años, había sabido ver la dimensión real de su capacidad. En la universidad, cuando ella solo era una asistente con manos hábiles para el código, Moen fue el que le había dicho: puedes cambiar la lógica del problema, puedes cambiar las reglas. Ahora, su voz por teléfono sonó como un ancla. No vuelvas allí, dijo él con la dureza de quien teme por lo que ve. No te quedes a esperar que te reconozcan. Te meten en una vitrina y te venden como prueba de su buena fe. Vente conmigo, tenemos contactos en Lian. No será fácil, pero allí valoran el trabajo de verdad. Moen ofreció un nombre y una puerta. Lian, un director ejecutivo con reputación de apoyar proyectos arriesgados, un tipo que había apostado por startups que transformaban industrias. La oferta sonó improbable y justa al mismo tiempo. No era solo un empleo, era la posibilidad de que su trabajo dejara de ser un secreto guardado en cajones personales. Antes de colgar, Shu pensó en su abuela, en las noches que pasó cosiendo silencio para no desatar un conflicto mayor. Pensó en las veces que había callado para que la paz tuviera soporte. Había un momento en que la supervivencia reduce las posibilidades de reinvención al tamaño de una moneda. Ahora, con esa moneda en la mano, prefirió arriesgarla. En la oficina de su antiguo puesto, un despacho que siempre olía a papel impreso y café demasiado suave, comunicó su renuncia. No fue dramática. Fue una secuencia de correos electrónicos que cerraban cuentas, de llamadas que delegaban responsabilidades. A ojos de los que la rodeaban, simplemente era un movimiento administrativo. Para ella fue la chispa que prendería la estructura de su nueva vida. Firmó la baja, reunió sus cosas y dejó la tarjeta de un antiguo número de teléfono en la mesa del despacho. Antes de salir, tomó una agenda llena de notas, ideas sueltas sobre modelos de aprendizaje, esquemas de redes neuronales, una serie de propuestas que nadie había valorado cuando las dictó con voz cansada en reuniones donde el brillo de otro imponía su ley. Ahora las retiraba como quien recupera piezas de un rompecabezas que había abandonado por obligación. Caminó hacia un taxi con la indiferencia de quien sale del cine sin mirar el póster. En el bolsillo llevaba un sobre con una copia de un correo que había enviado a una dirección que no esperaba contestación. Era, en cierto modo, su prueba. Líneas de código que demostraban la autoría de ideas que había desarrollado en soledad. La enviaría a varios contactos, por si acaso. La fe en los algoritmos seguía siendo su forma de fe. Al día siguiente, Lian la recibió en una sala con grandes ventanales. Era uno de esos personajes cuya presencia no reclama sino que impone, sin aspavientos. Lian no tenía la frialdad calculada de Jian. Tenía la curiosidad elegante de quien reconoce talento sin necesitar poseerlo. Habló de empresas, de proyectos que necesitaban músculo intelectual y honestidad, de la falta de mujeres en áreas técnicas y de la urgencia por cambiar eso. He visto tu trabajo, dijo Lian sin elogios gratuitos. No es perfecto, pero es brillante. Hay una conferencia en marzo y necesitamos a alguien que haga la diferencia. Te propongo liderar el equipo que presentará un nuevo modelo de optimización. Si aceptas, será responsabilidad tuya. Aceptó. No fue aún la ovación que alguna vez soñó. Fue, eso sí, un foco que iluminó sus hojas con una luz más clara que la de su antigua casa. La oferta venía con condiciones. Tenía que comprometerse, aceptar un contrato con cláusulas de confidencialidad y estar dispuesta a enfrentarse al mundo académico y corporativo, con la verdad por delante. Eran palabras que le calzaban como guante. Era la primera vez en años que alguien le pedía sus ideas y no su silencio. Empezó a trabajar con una velocidad que sorprendió incluso a ella. Los algoritmos le fluían como agua que encuentra ríos nuevos, trazos de lógica, correcciones,
pruebas que se ajustaban con la paciencia de quien ha aprendido a escuchar los errores como maestros. En esta oficina, sus cuadernos dejaron de ser objetos privados, se convirtieron en el origen visible de un trabajo que podía llevarse al escenario. Cuando la noticia de su renovación profesional circuló, un murmullo comenzó a formarse en el mundo en el que antes ella había sido invisible. No eran solo aplausos. Había voces que testificaban asombro, pero también otras que, en voz baja, hablaban de inconvenientes. Una mujer que sube rápido, un pasado que algunos preferían que siguiera oculto. Las redes, siempre hambrientas de historias con ángulos, comenzaron a registrar su nombre con esa mezcla predatoria de curiosidad y escepticismo. En una de esas entrevistas preliminares con un comité que evaluaba su ponencia, sintió por primera vez la mirada académica que no perdona fisuras. Un miembro del panel, un hombre con canas y gafas que denotaban años de lecturas, hojeó su material y la interrogó con una precisión punzante. Su modelo presenta una convergencia interesante, pero hay indicios de que parte del planteamiento se asemeja a un artículo publicado hace 5 años por un grupo extranjero, dijo, levantando una ceja. ¿Cómo puede demostrar que esto es suyo? La pregunta cayó como un desafío. Shu Qing no se atragantó. Explicó su proceso, mostró archivos con fechas, commits en repositorios, versiones preliminares con anotaciones. Sus manos no temblaron. Su voz afirmó el origen de su trabajo. Pero la duda ya había plantado su semilla. En el público una mujer que la observaba con interés tomó nota. No era hostilidad evidente, pero en ese acto simple, escribir, había la semilla de un rumor. Esa noche, en su pequeño piso temporal, repasó las diapositivas hasta que los números comenzaron a bailar en sus pupilas. El tema del Congreso era crucial, la optimización de algoritmos en ambientes de datos escasos. Para alguien que había crecido resolviendo problemas con cuentas a mano y pizarras prestadas, era una oportunidad de mostrar no solo su destreza técnica, sino su capacidad para narrar la verdad detrás del código. Tenía que contar una historia, cómo una idea se forma, cómo se prueba, cómo se defiende. Antes de dormir, revisó su correo. Entre mensajes administrativos y notificaciones, hubo uno que no esperaba. El asunto no llevaba firma, solo un enunciado seco. Revisión de autoría. El cuerpo contenía un archivo adjunto con comparativas y una nota breve. Adjuntamos para su conocimiento. La tabla mostraba coincidencias, frases técnicas, párrafos, incluso fragmentos de pseudocódigo que, en la superficie, parecían calcados de un trabajo anterior. Su primera reacción fue lógica: comprobar fechas, acceder a los commits, demostrar que su trabajo tenía un historial anterior a cualquier supuesto texto fuente. Pero en el fondo de su pecho, donde aún reposaban las cicatrices de años de invisibilidad, algo se apretó. La sensación de que la historia que estaba construyendo podía ser desarmada por alguien que prefería sostener la suya, a costa de las verdades del otro. Al día siguiente, el correo apareció de nuevo en manos de otras personas. Una captura se difundió por un chat profesional, con comentarios que iban desde la solidaridad hasta la sospecha velada. La red empezó a trazar mapas. ¿Quién había trabajado con ella? ¿Quién podía hoy sentirse desplazado por su ascenso? En la oficina, la atmósfera se enrareció. Hubo miradas hasta entonces cordiales que se convirtieron en evaluaciones. Mientras ensayaba su presentación con el equipo, una voz nueva en el grupo preguntó por un detalle técnico que, extendido, podría interpretarse como evidencia de coincidencia. Shu respondió con datos, con pruebas. Profesor Shen, que había aceptado revisar parte de su trabajo por cortesía de una antigua relación académica, escuchó en silencio. Al terminar, tomó la carpeta y la leyó con la calma de quien no suelta el lápiz. Lo probado aquí es consistente, dijo Shen con un tono que no buscaba el aplauso. Esto tiene fecha, y tu autoría está documentada. Pero en este mundo, la documentación no siempre es suficiente. Tienes que preparar la defensa de forma estratégica. Shu asintió, agradecida. El apoyo de un académico del prestigio de Shen era un paraguas en la lluvia de sospechas.
pero también era una precisión fría. La evidencia técnica puede salvar la lógica de un algoritmo, pero no siempre calma la voracidad del rumor. En otra parte, Jian conversaba con Shu en un restaurante de copas suaves y luz baja. No hablaban de ella. Hablaban de una nueva campaña, de la exposición de Shu en el círculo correcto. Jian sonreía como quien posee la verdad sin necesitar demostrarla. Su mundo parecía intacto. ¿Cómo entendería que el espacio vacío que había dejado Shu King fuera más que una ausencia doméstica y que su partida era el inicio de una liberación peligrosa para su seguridad simbólica? En su primer encuentro público tras la renuncia, Shu se dio cuenta de algo que le había sido negado durante años: la posibilidad de sentir el pulso del reconocimiento sin que viniera acompañado de condescendencia. Había gente que la escuchaba. Había preguntas, algunas incisivas, otras curiosas, pero muchas atentas. Por primera vez, la palabra futuro le sonó a posibilidad real y no a una hipótesis amortiguada. Al salir de la sala de conferencias con la adrenalina palpitando en las venas, recibió una llamada de Moen. «Hay gente que está interesada», dijo Moen con una mezcla de entusiasmo y cautela. «Pero también se mueve otra cosa. Algunas preguntas sobre tu pasado. Nada legal por ahora. Pero ten cuidado, ¿mi pasado?», se preguntó, sabiendo que el pasado para ella no era solo una historia personal. Era la suma de todas las puertas que había cerrado por proteger a otros. El peso de esa protección empezaba a retornar como una sombra inquietante. A la noche, una nota anónima apareció pegada a su puerta. Era un papel pequeño, sin firma, con una sola frase mecanografiada: «No todo lo que brilla es original». No había amenazas explícitas, pero la intencionalidad estaba clara. Alguien empezaba a marcar su presencia con insinuaciones. Shu se quedó un rato mirando la nota. El silencio del piso, el ventilador que giraba en la cocina, las luces lejanas de la ciudad. Pensó en el collar de su abuela, en los cuadernos con líneas de código, en la sensación extraña de estar al borde de algo que podría ser grande o devastador. Decidió no contestar. En su lugar, revisó los commits de su repositorio, volcó los archivos en un disco portátil y los ordenó con meticulosidad casi ritual. Esa noche no durmió del todo. Preparó la presentación, repasó las respuestas a las preguntas más duras, pensó en la estrategia de Shen y en la voz calma de Moen. Había algo catártico en el trabajo. Cuando escribe código, coordina piezas, repara errores. Era su forma de nombrarse. Por primera vez, no escribía para justificar un sacrificio. Escribía para construir algo que nadie le pudiera arrebatar con una insinuación. Mientras tanto, en la casa que había sido su refugio y su cárcel, Jian abrió un cajón buscando la factura de un evento. En el mismo cajón, una foto de una cena antigua se deslizaba hacia el fondo. Un recuerdo de fechas en las que las miradas coincidían. La foto perdió su brillo en un instante. La mujer sin nombre que había ocupado su atención devolvía la mirada por fuera del encuadre. No supo si eso le molestó, tal vez porque no asoció la pérdida de Shu con la posibilidad de que lo que él creía sólido fuera, en realidad, una red de apariencias. A la mañana siguiente, cuando Shu se dirigía a la primera prueba técnica del Congreso, el ascensor del edificio la dejó frente al umbral de la entrada. Un mensajero le entregó un sobre con membrete corporativo. Dentro había un documento sencillo, la confirmación de su ponencia, los nombres de los panelistas y un requerimiento formal para que presentara la documentación que acreditara la autoría de su trabajo. No era una acusación, era un trámite. Pero las formalidades en manos de quienes buscan desmontar se convierten en armas sutiles. Ella respiró, sintió la mezcla habitual de miedo y claridad. La historia no iba a ser una secuencia de golpes al azar. Había una inteligencia en los ataques. Alguien quería que su pasado saliera a la luz cuando ella más brillara. Preferían pulverizarla antes de que sus piezas encajaran en la mesa pública. Aún así,
Al subir al escenario para una sesión de práctica, notó algo distinto en sí misma. Una calma afilada y una determinación serena. El público era un mar de caras, pero esta vez su mirada no buscaba la aprobación de un esposo ausente ni el permiso de una familia complaciente. Buscaba que sus ideas encontraran su propio pulso. Cerca del final del ensayo, una voz en el público la interrumpió. No era hostil, pero la pregunta estaba cargada de una punzada crítica. ¿Y si todo esto ya lo han dicho antes?, preguntó una voz desde la última fila. ¿Qué hace su trabajo diferente? Shu miró a la persona que había hablado, una mujer con una libreta en la mano. La respuesta era técnica, pero en la forma en la que la expresó había otra intención. Dejar claro que su trabajo no pedía disculpas por existir. No se trataba solo de demostrar autoría. Se trataba de reclamar un lugar legítimo. Esa noche, al cerrar la puerta del pequeño piso temporal, Shu contempló la ciudad. Había decidido desaparecer de una vida que la asfixiaba, pero desaparecer no significaba exiliar su verdad. Era más bien un traslado estratégico. Dejar el escenario que la definía para crear otro donde pudiera hablar con la voz de su talento. Antes de dormirse, puso un mensaje simple a Moen. Si esto se pone feo, te llamo. La respuesta fue un emoji que simulaba un pulgar arriba y una palabra. Siempre. En las sombras de su antigua casa, Jan encendió una luz que había permanecido apagada mucho tiempo. No por ella, sino por costumbre de iluminar aquello que conviene. No pensó que su ausencia se iba a convertir en una fisura capaz de desarmar su propia construcción. No aún, al amanecer, un correo nuevo trajo una novedad inesperada. La invitación formal de Lian para que ella liderara un panel en la conferencia, y además, la propuesta de presentar el avance de un prototipo en un auditorio mayor. Era la promesa de visibilidad. En el reverso del sobre digital, como si alguien quisiera equilibrar el gesto, había una nota con un enlace a un foro donde se comentaba el rumor que había empezado a circular. No era mucho, solo comentarios que sugerían que algunas coincidencias técnicas eran demasiado notables para ignorarlas. Shu respiró. En su pecho, la decisión de marcharse comenzaba a formar un mapa. No iba a huir de las acusaciones. Las enfrentaría con el mismo rigor con el que depura un algoritmo. No con la rabia de quien busca venganza, sino con la disciplina de quien sabe que la verdad puede ser probada, documentada, reconstruida. Pero también sabía que algunas batallas no se ganan solo con datos. Se ganan con estrategia, con aliados capaces y con una narrativa que demuestre quién es uno de verdad. Poco antes de salir para el ensayo general, el teléfono vibró con un número desconocido. Contestó sin protocolo. Una voz neutra, sin calor, dijo: Le sugerimos que revise el archivo adjunto que circula. Será mejor para usted. El tono era cortés, casi administrativo. No había amenaza abierta, pero la intención era explícita. Recordarle que alguien ya había empezado a marcar su territorio. Cerró el teléfono y miró por un momento su reflejo en la ventana. Una mujer con la espalda recta, el cabello recogido, la mirada afilada. En esa imagen había miedo, sí, pero sobre todo había resolución. Se guardó la nota anónima en un cajón junto a sus cuadernos. No era tiempo de ceder, era tiempo de preparar la defensa, y así, con la ciudad a sus pies y un sobresalto de posibilidades en el cuerpo, subió al taxi que la llevaría al lugar donde debía probar que su desaparición no era un acto de derrota, sino el primer gesto de su resurrección profesional. Si quieres ver cómo se reinventa y qué pasa cuando la verdad comienza a salir a flote, suscríbete y quédate con la historia. Al entrar en el centro de convenciones, la luz de los pasillos le pegó como un foco. Detrás de la mesa de acreditaciones, una mujer joven deslizó su entrada y le ofreció un plano. A su alrededor, equipos se movían en cascada, técnicos que ajustaban micrófonos, organizadores que murmuraban segundos, cámaras que probaron ángulos. El ambiente olía a café y a la electricidad de la expectación. Durante la prueba técnica, un murmullo se formó en las filas.
Un investigador que había publicado años atrás estaba en primera fila. La presencia no era casual. En su pantalla, parecía que el patrón de su viejo estudio se alineaba, en algunos puntos, con la propuesta de Shu. La audiencia, sin saberlo, era un tablero donde se empezaban a mover piezas que no siempre se ven al principio. En el camerino, frente a un espejo con luces, Shu repasó su discurso. No era un discurso de victimismo. Era la exposición fría de un proceso, hipótesis, experimentos, resultados, reproducibilidad. El público esperaba claridad y, sobre todo, respuestas. Ella las tenía, pero el miedo, esa vieja compañera que a veces aparece con la forma de prudencia, la visitó unos segundos. «No lo olvides», le dijo Moen apoyando una mano en su hombro. «Tienes más que pruebas. Tienes la razón de por qué esto importa. No permitas que los de afuera conviertan la ciencia en un espectáculo». Respiró profundo. Apagó la pequeña alarma del móvil que le marcaba el inicio de su intervención y salió hacia el escenario con la entereza de quien ha decidido que su desaparición será una reinvención voluntaria. El auditorio se llenó. Cámaras, periodistas, colegas y curiosos. La luz la atraviesa como un detector. Cada movimiento suyo queda registrado. Al ocupar el púlpito, la megafonía comprimió su voz y la lanzó con la nitidez de un mensaje que no admite malentendidos. Empezó por lo básico. «Voy a mostrar cómo llegamos a esto». Mostró datos, gráficos, commits con fechas, correos que probaban la autoría. El pánico que algunos esperaban no llegó. En su lugar, un crescendo lógico que la hizo parecer implacable. Por un momento sintió la cohesión que solo la ciencia puede proporcionar. La conclusión de que una hipótesis sostenida por pruebas es más fuerte que rumores. Pero el silencio que siguió a su explicación fue interrumpido por un leve zumbido de móviles. En las primeras filas, se encendieron pantallas. Un comentario, un hilo que empezaba a fragmentarse. Alguien había subido una comparación, la supuesta coincidencia técnica resaltada con marcadores. La sala no se rompió en pedazos, pero la tensión se agudizó. Fue un aviso. La prueba no solo es técnica. En el mundo donde las reputaciones pesan, una sombra puede multiplicarse en segundos. Shu sintió el peso del momento. Sabía que, como en la depuración de un sistema, una alerta no es una sentencia, pero sí la llamada a reaccionar. Y su reacción tendría que ser estratégica, certera, y lejos del ruido que le había costado tanto soportar. Salió del escenario con aplausos contenidos. No eran todos sinceros, algunos eran automáticos. Al bajar, un joven investigador la miró con una mezcla de respeto y algo que no supo definir. La misma mujer que en la prueba había interpelado su trabajo la abordó con cautela, como quien ofrece una llave. «Hay líneas en tu código que se parecen a unas que circularon hace años», dijo. «Si necesitas apoyo para demostrar autoría, puedo compartirte registros». Shu aceptó el ofrecimiento con una gratitud reservada. En su interior la brújula se inclinaba hacia la prudencia. No podía permitir que la discusión técnica se transformara en un juicio público sin defensa. Necesitaba aliados, documentación y tiempo para reorganizar la narrativa. Al salir del edificio, la tarde era una placa de asfalto tibio. Su teléfono vibró otra vez. Fue un mensaje corto, de un número que no conocía. «No es solo lo técnico. Hay historias que vale la pena guardar. Vigila tus pasos». No era amenaza. Era recordatorio. Al otro lado de la ciudad, en su antigua casa, alguien veía las noticias y fruncía el ceño, sin que la alarma le quitara el sueño. Shu tomó un taxi con la presentación aún vibrando en los huesos. Llevaba en el bolso el disco duro con los repositorios, y como un fetiche, la nota sin firma que había encontrado en su puerta. Decidió no responder a los mensajes anónimos, ni darle poder a la intriga. Pero en su cabeza, las piezas empezaban a encajar. Su desaparición había sido un acto de decisión, sí, pero también había activado un mecanismo que ahora la observaba con hambre. Tenía que prepararse para lo que vendría. Y lo que vendría sin saberlo, no sería solo una lluvia de críticas académicas. Sería algo más amplio, una maquinaria que usaría no solo la duda técnica,
sino también el pasado y la reputación para erosionar su credibilidad. Pero por aquel atardecer, mientras la ciudad se estiraba en la penumbra, ella miró hacia el futuro con la misma lógica con la que depura un programa. Paso a paso, error a error, hasta que la versión final responda a la verdad. El día que todo se precipitó, nadie pensó que fuera el último acto de una obra escrita por tanto tiempo a escondidas. La conferencia respiraba normalidad. Pasillos con carpetas, técnicos que repasaban listas, adolescentes curiosos en las esquinas. Había gente que la aplaudía y gente que la vigilaba. En la mesa principal, un espacio reservado aguardaba el momento en que Shu King subiría nuevamente al estrado para presentar el prototipo que durante meses había afinado hasta que cada variable encajara como una frase bien escrita. La sala estaba llena. Las cámaras habían llegado con la precisión de quien espera un fenómeno. En primera fila, el investigador cuyo trabajo ahora parecía superponerse con el suyo, ocupaba su asiento sin levantar la mano. Shu estaba presente también, la mujer que, desde la sombra, había visto cómo la relación de Jean la convertía en una presencia clave en el universo doméstico y en la órbita profesional de esa casa. Shu sonrió a una reportera. Cruzó unas palabras con quien organizaba el panel. Todo tenía la naturalidad de los que no temen nada. Shu salió al escenario con la calma de quien ya conoce la mecánica del nervio. Respirar, ordenar la mente, presentar el problema, mostrar la solución. Se colocó el micrófono. La pantalla proyectó su nombre, el título de su ponencia, y justo a su espalda, los gráficos que ella había pulido hasta el detalle. Comenzó. Mostró pruebas. Mostró commits fechados que documentaban la evolución del código. Mostró correos a los que solo ella tenía acceso, anotaciones a mano, pruebas de simulaciones. Su exposición fue una demostración de método, hipótesis, experimentos, réplica. Todo parecía sólido. Algunos ojos se ablandaron, otros permanecieron duros, a la espera del festín. En medio de la explicación, justo cuando hablaba de un punto crítico que definía la originalidad de su trabajo, una alarma suave sonó en el ordenador que proyectaba las diapositivas. El técnico del aula frunció el ceño. En la pantalla apareció, durante unos segundos, una imagen ajena a su presentación. Un documento con marcas que coincidían, según alguien, con los trabajos citados como referencia. El gráfico que debía explicar todo se congeló. Hubo un murmullo que creció hasta hacerse presión. Shu no perdió la compostura. Hizo lo que haría cualquiera que trabaja con sistemas. Pidió tiempo, pidió acceso a los archivos, sugirió probar la integridad de los commits. Mientras los técnicos corrían a restablecer la presentación, alguien en la sala se levantó, con una voz que no pretendía disimular la satisfacción. Creo que deberíamos escuchar primero la explicación de por qué su trabajo contiene fragmentos que coinciden con otra publicación, dijo el hombre del fondo, una voz autorizada que sabía hacer de la duda un cincel lento. No es una acusación menor. Las cámaras buscaron la escena con la avidez de quien percibe que algo grande está por caer. Shu aplaudió muy suave, con la precisión de quien celebra que se cumpla un plan. La imagen congelada volvió a su lugar, y con la red nerviosa de los teléfonos, alguien proyectó otra cosa. Una comparativa que mostraba líneas de código, pseudocódigo, frases específicas. Los marcadores resaltaban coincidencias. En ese momento, la sala dejó de ser un espacio técnico para convertirse en un ring. Shu solicitó hablar. Lo hizo con la calma de quien ha sido entrenada para desarmar errores. Estos marcadores no prueban autoría, prueban similitudes técnicas que pueden surgir en problemas parecidos. Pero tengo pruebas, repositorios, correos, fechas. ¿Podemos auditar? El tono era técnico, no defensivo. Aún así, la duda plantarada por las pantallas tenía su efecto. La conversación se desplazó, la prensa levantó la cabeza, los organizadores susurraron. Desde la primera fila, un grupo de periodistas comenzó a teclear. En la calle, los primeros titulares pululaban en las redes. Acusaciones de plagio sacuden la conferencia.
No eran verdades. Eran narrativas que se difundían a la velocidad de un rumor. Para Shu aquello era ya demasiado familiar. La forma en que las sombras encogían su figura hasta que no quedaba nada visible de su trabajo. Apenas bajó del estrado, alguien la abordó en el pasillo. No fue un acoso violento. Fue un gesto medido, una mano que empujó con intención para hacerla perder el equilibrio. Shu tropezó. La bolsa cayó. El disco duro con sus commits golpeó el suelo y rodó. Alguien, en la confusión, pisó su zapato. Fue un tropiezo que no debería haber sido noticia, pero la mezcla entre tensión, cámaras y la cadencia de la prensa transformó ese empujón en algo mayor. Un rumor alimentó otro rumor. Alguien dijo que había sido un intento de impedir su participación. Otro dijo que fue un accidente. La versión que cuidaban los medios más voraces fue la que tenía más filo. Horas después, ya de noche, cuando se retiraba a su piso temporal con la sensación de que el día le había arrancado algo íntimo, la calle donde estaba el garaje quedó envuelta en una quietud trompeadora. Un coche se detuvo cerca de la acera donde ella esperaba. Dos figuras salieron del borde oscuro. No hubo palabras. Uno de ellos empujó una bicicleta metálica hacia ella, como si se tratara de una broma pesada. Shu, trastornada por lo que había vivido, perdió el equilibrio. Tropezó y cayó con la mala fortuna de golpear la cabeza contra la acera. Lo que vino después fue una sucesión borrosa. La sirena, las manos que la sujetaban, el frío del pavimento, una luz que parecía atravesarla con demasiada claridad. El diagnóstico en urgencias fue cauteloso. Contusión cerebral, posible fractura craneal, pérdida de conciencia intermitente. No hubo detalles morbosos. La realidad era que había salido de la sala digna y coherente, y había acabado en una camilla, con el sonido de los monitores marcando la frialdad de la certeza médica. El hospital sería el escenario donde la trama pública se mezclaría con lo íntimo. La noticia de su ingreso inundó redes y redacciones. Algunos lo llamaron un atentado, otros dijeron accidente, otros, con la frialdad de quien busca titulares, tintaron el hecho con la duda. Un ataque por la polémica. La proliferación de versiones beneficiaba a quienes querían convertir el hecho en espectáculo. Para Shu, el daño físico añadía una nueva dimensión, la impotencia de que su cuerpo, además de su reputación, fuera objeto de esa violencia intencionada. En la UCI, rodeada por máquinas y por rostros que se alternaban en horarios de visita, Shu abrió los ojos con la claridad de quien ha dormido demasiadas horas, y en la penumbra médica, pensó en algoritmos. La lógica no la abandonaba. Incluso adolorida, su mente buscó trazar explicaciones, descubrir quiénes habían manipulado archivos, quiénes habían proyectado comparativas, quiénes deslizaban notas anónimas. Había una necesidad de esclarecer, no por orgullo, sino por justicia personal. Sería la manera que tenía de reconstruirse. Moen fue el primero que llegó. Su paso apresurado por la sala denunció preocupación. Traía en la mano una carpeta con impresiones, screenshots, nombres, fechas. Había reunido la poca evidencia que en la noche se podía conseguir. Servidores, registros de acceso, emails. Sus ojos evitaron la máquina, se depositaron en el rostro de ella y dijeron más de lo que las palabras podrían. Lo revisé todo, dijo con la voz tensa. Hay accesos desde direcciones vinculadas a cuentas que manejaba Shu. No es prueba final, pero es un patrón. Además, alguien dejó un correo en mi buzón, un adjunto con lo que parece una cadena de emails entre Shu y un organizador del comité que discutía cómo presentar material que pudiera desacreditar a la competencia. Es sucio, Shu. Muy sucio. Shu escuchó. No podía moverse, pero guardó cada sílaba con la precisión de quien hace backup emocional. Dentro de su cabeza, las piezas empezaron a formarse. Las miradas en el hogar, la indiferencia calculada de Jan, las notas pegadas en su puerta, el empujón en la conferencia. Todo encajaba en un patrón que ya conocía. Cuando alguien decide que una voz debe callar, moviliza la maquinaria necesaria para que la evidencia se vuelva sospecha. Mientras tanto,
El comité organizador de la conferencia, sorprendido por la tormenta de imágenes y publicaciones, decidió posponer su veredicto. Era una decisión formal, dejar de alimentar la guerra en público. Pero en la sombra, la batalla proseguía. Xu dio entrevistas medidas. Jian no se manifestó abiertamente, se mantuvo en su zona de control. En la prensa, los editoriales se preguntaban por la vulnerabilidad de las féminas en ciencia. En los foros especializados, la discusión se volvía ácida. Desde la cama del hospital, la esta vez limitada pero no apagada, Xu recibió 2 visitas que marcaron la dirección del conflicto. El profesor Shen y Liang. Shen llegó con la calma que otorga la autoridad que ya no necesita demostrar nada. Tenía en la mano un sobre con papeles cerrados y una expresión que parecía mezclar pena con decisión. «He revisado los archivos que me enviaste», dijo Shen. «No voy a repetir los tecnicismos, eso lo harán otros. Pero tu línea de desarrollo aparece en correos antiguos, en comparticiones y en notas. Además, encontré algo que puede cambiar la narrativa pública. Una versión preliminar de tu paper con anotaciones tuyas, con fecha anterior a la publicación que te señalan. Si lo hacemos público, la pelota cambia de cancha». Xu, entre la somnolencia que provocan los calmantes y la necesidad de ordenar la batalla, entendió. Shen le propuso una estrategia, una divulgación controlada, con soporte documental, acompañada de testimonios de gente que había visto su trabajo nacer. No promesas de absolución, sino la reconstrucción del relato con pruebas. La ciencia, dijo Shen, tiene una regla que pocos comprenden. La reproducibilidad termina siendo la mejor defensa. Lian, en cambio, mostró otra cara. Venía con manos de empresario que mide riesgos. Traía en su abrigo la calma y la oferta de recursos, abogados de prensa, especialistas en seguridad digital, contactos en la industria que podían cerrar filas. No era un gesto altruista. Era la combinación de convicción y cálculo. Lian había invertido en ella no por romanticismo, sino por la certeza de que talento y verdad podían convertirse en apuestas ganadoras. Propuso blindar la presentación en línea, publicar los repositorios, asegurar backups y contratar un experto forense que certificara la autoría. Mientras las piezas se organizaban, en la UCI emergió un acontecimiento que desarmó el tablero de quienes pensaban que la verdad podía permanecer oculta. Un joven del equipo de Xu, cansado de las maniobras, envió por la mañana un paquete de correos a varios periodistas y a Shen. No pidió anonimato, pidió solo que se verificaran los documentos. En ese paquete había correspondencia inequívoca, pagos por favores editoriales, contratos que vinculaban a ciertos miembros del comité con intereses de terceros, mensajes donde se hablaba de neutralizar a una competencia que subía demasiado rápido y amenazaba proyectos congelados. Había un nombre que se repetía, Xu. La filtración explotó como una onda en el agua. Los medios que habían usado la duda como arma, ahora vieron el tablero completo. No solo existían similitudes técnicas, sino maniobras deliberadas para manipular percepciones. Las entrevistas que Xu había dado con sutileza y esas fotos en restaurantes empezaron a tener otra lectura. Ella no era solo la favorita de Jian, sino una pieza activa en una red que privilegiaba la apariencia frente a la sustancia. Las repercusiones alcanzaron a Jian con la frialdad de una ola. La junta directiva de su empresa recibió llamadas anónimas, reportes y, lo peor para alguien que vive de la solidez de su imagen, preguntas directas. Se habló de conflictos de interés, de contratos otorgados sin transparencia, de una trama donde la influencia privada se convertía en patrimonio público. Jian, en su despacho de altura, experimentó por primera vez la sensación de que el piso de cristal bajo sus pies no era infinito. Sus reuniones comenzaron a ser llamadas de cuidado. Algunos respaldos se volvieron tibios. En medio de la tormenta, la noticia del intento de agresión contra Xu cobró una lectura diferente. Lejos de reducir la atención, la gravedad del hecho humanizó la historia. Ya no se trataba solo de dudas técnicas. Había una vida puesta en riesgo.
Las audiencias más sensibles se alinearon con preguntas de fondo. ¿Qué precio pagan las mujeres que reclaman presencia en espacios de poder? Las redes que antes pedían sangre ahora pedían explicaciones y, sobre todo, pruebas. La pieza decisiva llegó cuando, en un hospital abarrotado de confidencias y rumores, alguien se atrevió a nombrar lo que hasta entonces era un susurro. Jian había firmado contratos que favorecían proyectos de Shu, algunos de los cuales no había probado su valor. Esas operaciones elevaban la posición de Shu en el circuito profesional y, a su vez, reforzaban la narrativa de un Jian empático y generoso. Pero la generosidad en ese caso tenía un precio. La verdad de una casa se había construido sobre beneficios que no siempre respondían a méritos. Shu, con la claridad de quien ha visto pasar la vida desde una perspectiva brutal, comprendió que su desaparición había sido el catalizador. Al marcharse había dejado un hueco que otros llenaron con una estructura de apariencias. Esa estructura protegía egos, mantenía prestigios, y permitía que la voz más alta fuera la de quien mejor manipulaba la escena. Ella lo había vivido como víctima, pero ahora veía la otra cara. Su adiós había obrado como una grieta por la que la luz pudo entrar. Las investigaciones periodísticas no tardaron en sacar a la luz correos donde Shu celebraba ajustes en publicaciones y donde se discutían planes para descolocar a investigadores emergentes. No se trataba de un solo documento, se trataba de una serie de actos concatenados. Hubo también registros que demostraban accesos no autorizados a repositorios de Shu desde cuentas interpuestas. Ninguna de esas piezas era una sentencia judicial. Eran indicios, pruebas y testimonios que revelaban una red de manipulación. En el hospital, cuando la conciencia de Shu volvió a estar más despierta, Moen le mostró una compilación, una línea de tiempo que conectaba accesos, correos y pagos. Le contó que el equipo forense digital había conseguido rastros que apuntaban a la participación activa de algunos miembros del comité y a la complicidad de personas que, por interés, habían decidido cerrar filas. Lo que más le dolió a Shu no fue descubrir la traición intelectual. Fue comprobar que en el corazón de esas maniobras estaba la misma indiferencia que había sufrido en la vida doméstica. La voluntad de preservar una imagen por encima de cualquier verdad. El clímax público llegó en una rueda de prensa improvisada. Ante un conjunto de periodistas ávidos, Shen presentó la documentación y explicó, con la pedagogía de quien no necesita exhibicionismo, cómo la autoría de un trabajo puede probarse más allá de la sospecha. Mostró commits con timestamps, versiones preliminares, correos que conectaban conceptos. Shen no pidió la humillación, pidió rectitud científica. Los periodistas que habían bailado al ritmo de la polémica ahora tenían una historia que mirar. El silencio roto por pruebas. Shu tuvo que dar explicaciones. Sus respuestas, siempre medidas, se volvieron frágiles frente al peso de los documentos. Algunos aliados de Jian empezaron a distanciarse. La junta directiva recibió preguntas formales. La presión se hizo visible. Cartas, solicitudes de auditoría, voces que antes aplaudían comenzaron a pedir cuentas. La vida pública de quienes se habían beneficiado de la construcción de la apariencia empezó a mostrar grietas. Jian, atrapado en su propia trampa, experimentó una caída no de la noche a la mañana, sino en la sucesión de pequeñas exclusiones. Llamadas que no devolvían, socios que tomaban distancia, eventos en los que ya no era invitado a hablar. Al principio intentó seguir la línea de siempre. Calma, explicaciones medidas, apariciones calculadas. Pero cuando una periodista le mostró un correo donde su firma aparecía en decisiones que favorecían proyectos sin méritos, la serenidad se le quebró. No sabía, dijo en una de las entrevistas con la frialdad que lo caracterizaba. No me consta. La frase, más que una defensa, sonó a un repliegue. La confianza que otros le habían depositado empezó a evaporarse. Para alguien que había construido su mundo sobre la percepción de control, ese desliz fue un terremoto. Mientras la tormenta mediática se generalizaba, la vida personal de Shu tomó una dirección que pocos esperaban.
Al salir del hospital, con la marcha pausada pero sin prisa, rechazó varios gestos que podían interpretarse como reconciliatorios. Jian envió mensajes medidos, ofreció voluntad de diálogo y propuestas de reconstruir lo perdido. Había quienes proponían que volviera a su hogar, como si la restitución de un estatus pudiera reparar humillaciones, empujones y noches de silencio. Shu escuchó y no se dejó engañar. La decisión fue tomada con la firmeza que le dieron años de resignificación. No volvería a un lugar donde su presencia había sido opcional. No buscaría una venganza que igualara dolor por dolor. Su objetivo era otro: construir un espacio donde su trabajo tuviera el valor que merecía, sin ser subordinado a juegos de poder. Rechazó, por tanto, cualquier ofrecimiento que implicara volver a la zona de manipulación emocional. No quería que su reinserción profesional dependiera de la condescendencia de quienes la habían hecho invisible. Hubo un momento de confrontación, corto y denso, en el que Jian intentó un gesto final. Apareció en su habitación con la torpeza de quien intenta lavar la culpa con palabras. «Podemos intentarlo de nuevo», dijo, con esa voz templada que usaba para decidirlo todo. «Puedo arreglarlo. Puedo comprobar. Puedo hablar con la prensa». Ella lo miró sin ira. La mirada de Shu ya no pedía reparación, pedía separación. «No es que lo que pasó se arregle con discursos», respondió ella. «No es mi proyecto lo que te interesa, es la apariencia de control. No voy a volver al molde donde mi voz solo sirve para adornar el tuyo». La conversación no derivó en reproches grandilocuentes. Fue un intercambio frío, de dos personas que habían conocido la intimidad y que ahora se miraban como extraños. Jian se marchó de la habitación con la sensación de que su territorio empezaba a desvanecerse. Al día siguiente, recibió otra noticia. Varios miembros del consejo habían pedido una auditoría independiente sobre contratos ligados a proyectos de Shu. La sensación de impunidad que lo había sostenido empezó a resquebrajarse. En paralelo con la caída pública de los conspiradores, la vida de Shu tomó la forma de un proyecto decididamente hacia adelante. Lian le ofreció algo que combinaba oportunidad y distancia: una beca para un programa de investigación en el extranjero que le permitiría liderar su proyecto con recursos y sin las cadenas de un entorno que la había silencioso. Era la posibilidad de alejarse, de construir, de no ser la respuesta a una llamada de emergencia de quien la había herido. A pesar de la tentación de mantenerse cerca para monitorear cada paso judicial o mediático, Shu escogió la independencia. No era huida, era estrategia. Prefería desaparecer de ese paisaje donde su nombre había sido manipulado y aparecer en otro, construyendo con disciplina, con la serenidad que solo otorga el trabajo bien hecho. Sus amigos, entre ellos Moen y Shen, la apoyaron. También sabían que la mejor forma de cerrar aquel capítulo era alejándose sin dramas. La noche antes de su partida, la ciudad parecía extenderse tranquila, sin demasiado ruido. Ella empacó con calma. En la maleta guardó los cuadernos, el disco duro que ya había sido auditado y certificado por expertos, una foto de la infancia y el collar de su abuela. Colocó también la carta de aceptación del programa extranjero, un papel que olía a promesa práctica, no a redención mística. No buscaba redención divina ni milagros, buscaba trabajo, relevancia y dignidad profesional. En el aeropuerto, la última pieza del rompecabezas cayó en su sitio. Mientras esperaba, la televisión del bar de la terminal pasó un reportaje donde se explicaba cómo una red de influencias había intentado desacreditar a una investigadora para proteger proyectos con respaldo económico. La narración no era celebratoria, era la descripción de un sistema que había funcionado con impunidad. Jian, en su despacho lejano, vio también fragmentos de ese mismo reportaje. La cámara lo cruzó en un extracto de imagen. Rostro serio, manos fáticas, la sensación de que lo que había sostenido su mundo no resistiría la prueba del escrutinio. En el control de embarque, Moen lo dejó claro en la última conversación que tuvieron.
Esto no es solo tu victoria técnica, dijo. Es la de cualquiera que se levanta y dice no a ser silenciado. No sé qué traerá el futuro, pero no lo vas a vivir para complacer a quienes te minimizaron. Te lo mereces. Shu asintió. No hubo dramatismos. Cuando anunciaron el embarque, tomó su bolso y caminó hacia la puerta con la serenidad de quien cierra un ciclo. Por un lado, quedaba la posibilidad de volver algún día para dar conferencias, impartir talleres, continuar investigaciones. Por otro, la posibilidad de que su nombre ya no fuera una mercancía en manos de otros. En casa de Jan, la noticia se sintió con otro tempo. No hubo gritos. Hubo una soledad agrandada por la constatación de que había perdido algo que no supo valorar. Las paredes que antes le servían de escenario, ahora eran espejo de una vida construida con piezas prestadas. La amante que antes sonreía en el sillón empezó a recibir llamadas incómodas, proyectos que la necesitaban menos, una reputación que se atenuaba. Las redes que ella y otros habían tejido comenzaron a deshilacharse. La mañana siguiente, cuando los medios amanecieron con la crónica de la partida de Shu, Jian recibió un correo interno que le cortó de raíz cualquier posibilidad de retomar la vida como antes. La Junta había iniciado una investigación sobre contratos, y algunos socios pedían explicación sobre atribuciones de fondos. No fue la policía, no fue la humillación pública en términos grotescos, fue el lento cierre de puertas que pone en jaque a cualquiera que dependa demasiado de la percepción. En su despacho, mirando por la ventana, Jian sufrió la claridad que brota cuando una estructura deja de sostenerse. Había sido un hombre que ignoró a su esposa por la promesa de control y por el brillo fácil de un acompañamiento que le realzaba la imagen. Ahora, con la evidencia al descubierto y la investigación en marcha, el edificio de su seguridad se desmoronaba. No había nadie que lo mirara con la complicidad de antes. No podía reconstruir en una sola pieza lo que se había hecho con tantas mentiras. La metáfora con la que Shu había vivido tantos años encontró su reverso. Ella desapareció de su vida, y al hacerlo, dejó al descubierto que muchas cosas en ese mundo no eran lo que parecían. Sus algoritmos, sus cuadernos, sus silencios habían sido la verdad silenciosa que, al apartarse, permitió que la compostura falsa quedara en evidencia. Chan descubría que su mundo, el que había creído sólido, se sustentaba en una red de apariencias y favores. La última escena es simple, y por eso poderosa. En un avión que cortaba la madrugada, Shu miró por la ventanilla mientras la ciudad se demoraba en la distancia. Pensó en las veces que había medido su vida para encajar en expectativas que no eran suyas, en las noches en las que guardó su talento bajo clave para proteger a quienes no merecían la entrega. Pensó también en el día en que firmó los papeles y cerró una puerta que la oprimía. Esa decisión, la de desaparecer, no fue abandono, fue emancipación. La voz en su cabeza repitió una frase que había escuchado una vez, la que ahora daba título a su historia. La ignoró por su amante, hasta que ella desapareció y descubrió que su vida era una mentira. Esta vez la frase sonó a cierre y a epílogo. El que había ignorado la había hecho prescindible, y la mujer que se marchaba no regresaría a ser un decorado. Al aterrizar, la luz era nueva, menos pesada. Había vuelos que se tomaban para escapar. El suyo era para construir. Sabía que alguien en algún lugar continuaría sosteniendo la mentira de la que había salido, y que la caída pública no sería inmediata ni completa. Pero ya no le incumbía romper huesos de orgullo ajeno. Su deber era con su trabajo, con su nombre, y con la dignidad de su propia voz. El teléfono sonó una última vez mientras salía de la terminal. Era un mensaje corto de Moen. Bienvenida al principio. Ella sonrió, guardó el teléfono y caminó hacia la nueva dirección con la espalda recta. La historia, entonces, no termina con un ajuste de cuentas melodramático. Termina con una mujer que decidió no volver a un lugar que la reducía. Termina con una red que se deshilacha, y con un hombre que, desde su torre, comprende que su mundo era un montaje. Ella, en su nuevo destino, empezará de nuevo. Dará clases, liderará proyectos,
enseñará que la verdad se prueba con trabajo y con pruebas, no con apariencias. Si esta historia te ha tocado, compártela con alguien que valore las voces que han sido silenciadas. Si quieres ver más relatos de personajes que se levantan después de la caída, echa un vistazo a la playlist del canal. Porque a veces desaparecer no es perderse, es reaparecer en el lugar donde siempre debiste estar.